Vamos a hablar de Jordán Bruno Yenta. A modo de comienzo, un par de aclaraciones, tres concretamente. Dejo aclarado que nada de lo que diré en esta charla es de mi autoría propia, sino que simplemente he realizado una recopilación de los textos escritos por distintos autores que han analizado la vida y la obra de Yenta y que han reunido distintos testimonios sobre su magisterio. Esa bibliografía es tan buena que es difícil agregar una impronta propia a eso. Es mucho más provechoso, entiendo, aprovechar todo lo bueno que se ha escrito sobre Yenta. Sobre todo porque no siempre esas obras han tenido la suficiente difusión, ¿no? También es preciso aclarar que Yenta fue, ante todo, un filósofo, por lo que me permitiré leer para que sus palabras no pierdan el sentido y puedan ser captadas por ustedes sin dificultad, que es en definitiva lo importante de esta charla, no que se luzca el orador, sino que ustedes conozcan a Yenta, su vida, su pensamiento y su herencia. Argentina tuvo, esa obra de que yo digo que se ha escrito sobre Yenta es muy copiosa. Aparte la bibliografía sobre lo que escribió el propio Yenta es mucho lo que escribió, pero bueno, para el que quiera investigar, para el que quiera profundizar sobre Yenta puede leer a Caturelli en la historia de la filosofía argentina, al profesor Antonio Caponetto, que tiene una semblanza también escrita hace varios años sobre Yenta, Gelonch, el profesor Edmundo Gelonch, que fue discípulo de Yenta, también tiene varios artículos escritos en la revista Gladius, y también educadores católicos del tomo 2 de Antonio Caponetto, Sebastián Miranda, Jordán Bruno Yenta, La gesta de Malvinas, y finalmente un libro que salió recientemente, escrito por Mario Caponetto, que fue su yerno y discípulo, y Lilia Yenta, la hija de Yenta, ¿sí? Ese libro se llama El filósofo y la ciudad, y la verdad que tiene una riqueza impresionante. Bueno, dicho eso, empezamos con una introducción. El próximo 27 de octubre se cumplen 50 años del asesinato de Yenta. Argentina tuvo dos mártires filósofos católicos asesinados el mismo año. En plena democracia, un gobierno peronista, con diferencia de 2 meses, Yenta cuando iba a misa, Carlos Alberto Saccheri cuando salía de misa con su familia el 22 de diciembre de 1974. O sea, 50 años del asesinato de Yenta por una célula marxista, un día domingo cuando iba rumbo a misa, justamente en la festividad de Cristo Rey. Tan impresionante es el asesinato de Yenta por la guerrilla marxista que hay una amenaza y una burla por parte de los asesinos. La célula marxista se llamaba Ejército de Liberación 22 de agosto, que el 25 de octubre del 75 esta célula había matado a Yenta, 2 meses después lo mató a Saccheri, y en una carta que le mandó esta célula a Ricardo Curuchet padre, se burlaba precisamente de la festividad de Cristo Rey, que había matado a Yenta y a Saccheri, y amenazaba veladamente a Ricardo Curuchet, que era el tercero. Don Ricardo Curuchet era el tercero. Por eso, con esa carta se demuestra que
que Yenta fue realmente un mártir, que murió por odio a la fe. Lo suyo fue, en estricto sentido teológico, un martirio cruento, por quienes derramaron su sangre lo hicieron por odio a la fe y así incluso lo reivindicaron. Y mártir es el que muere a causa de la fe. También es conocido que Argentina tiene héroes, se ha dicho, y es conocido, seguramente por ustedes, el famoso, el heroísmo del soldado argentino en la lucha de Malvinas, en la guerra de Malvinas, heroísmo que fue reconocido por los propios ingleses, que después de estudiar el arrojo de los pilotos argentinos, se pusieron a estudiar cómo podían tener semejante valentía en una lucha desigual y donde los pilotos diezmaron la flota inglesa. Los propios ingleses fueron los que hablaron del factor Yenta. En el año 82 Yenta había muerto ya hace varios años y sin embargo el factor Yenta en los soldados todavía los había marcado, ¿sí? Y en base a esas enseñanzas luchaban. Entonces, esto es muy importante. Ya vamos a volver sobre Malvinas y la influencia de Yenta en los soldados, pero lo quiero dejar esbozado acá. ¿Quién era este señor entonces que mereció la curiosidad de los ingleses y la admiración también de los ingleses en ese contagio de valentía hacia los soldados y que murió mártir por la guerrilla? Nació en 1909, su madre, no hay demasiados datos, pero era bastante enferma, murió joven a raíz de una enfermedad del corazón, cuando Jordán tenía 13 años. Su padre se llamaba Carlos Luis Yenta, y acá nos detenemos un poco porque decía que era, tenía una pastelería en la casa de familia y era un ateo militante, cuya vida giraba en torno a un singular odio a Dios, y padre e hijo eran totalmente diferentes, ¿sí? El padre, don Carlos, era amargado, comía solo. Esto lo cuenta su nieta, ¿no? Liz Yenta, decía. Comía solo, era incapaz de compañía en la mesa, tenía un carácter muy, muy malo. En cambio, su hijo Jordán, por el contrario, era todo lo contrario, ¿no? La alegría de vivir, la risa, la calidez humana, cristiana alegría, optimismo trascendente, trato hidalgo, extraordinaria humildad, conversación cautivante y generosidad intelectual. Nunca corrió tras el dinero, pero siempre gozó con entusiasmo, casi de niño, de todas las cosas buenas de la vida. Gozaba de las reuniones. Yenta gozaba de las reuniones con amigos, le gustaba el cine, el fútbol, el automovilismo. Se puede sintetizar, dice su hija, como la cruz y la fiesta. Pero al igual que su padre, Jordán fue en su juventud un marxista y un marxista fervoroso, ¿no? Cursó filosofía en la UBA, quizá por eso fue un marxista fervoroso, y allí tuvo como profesor, un profesor que es importante, que es Coriolano Alberini, que también era no creyente, era escéptico, pero una persona inteligente, quizás con buena voluntad, y formuló una crítica aguda, irónica y despiadada del positivismo, que conmovió el cerrado materialismo que tenía Yenta en ese momento. Y eso lo llevó paulatinamente al poco tiempo a abandonar el marxismo, ¿sí? O sea, una visión irónica de un ateo sobre las corrientes materialistas de pensamiento le movió la estantería a Yenta y poco a poco fue abandonando el marxismo. Al rendir el último examen, en el año 1933, se le manifiesta a Yenta la tuberculosis, ¿sí? Una enfermedad gravísima en ese momento, y pese a ello, en 1934, y obligado por la enfermedad, se va a vivir a Córdoba, se va a ir a la Sierra de Córdoba, primero
ahí cerquita de la ciudad, un paraje que se llama La Calera, y finalmente, ya varios años en Vialema C, que es una población ahí cerquita de Carlos Paz. Ahí se radicó porque en esa época para curarse la tuberculosis se iban a la Sierra de Córdoba, ¿no? Y allí descubrió y estudió a los griegos, especialmente a Platón y Aristóteles. Y ahí comenzó una honda transformación espiritual. Alarmado sus profesores, sus camaradas, Francisco Romero, Alejandro Korn, lo van a visitar y Genta les comenta estos nuevos pensamientos que tenía y Alejandro Korn le dice en un momento, Genta, usted se nos va, como diciendo, usted se está yendo de nuestros pensamientos, ¿no? Se está convirtiendo, ¿no? Y así efectivamente era. Le ofrecieron para tentarle una beca en Francia, la rechazó, estos mismos marxistas. Y bueno, ¿qué hizo cambiar drásticamente a Genta? Primero, la meditación de Platón y de Aristóteles, y también de Maritain. Maritain, la lectura de Los grados del saber conmovió, de la obra de Maritain, Los grados del saber conmovió profundamente a Genta y que lo hizo acercarse al tomismo, ¿no es cierto? También San Agustín y el propio Santo Tomás en sus obras propias, ¿no? Tal fue la transformación que tuvo que en 1940 ya se bautizó, se casó, y así se dice que siguió el camino de la humanidad, Grecia, Roma y luego Cristo, ¿no? Todas las cátedras que ganó, una vez recibido, las ganó en concursos de oposición y antecedentes, el Instituto de Profesorado Secundario de Paraná y la Universidad del Litoral. Esto fue en democracia, claro, esto fue en democracia y no en gobiernos militares. Y Genta, al curarse de la filosofía, al curarse de la tuberculosis, había comenzado a enseñar en la Universidad Nacional del Litoral. En Paraná se encuentra con una persona muy importante, un personaje muy importante en la vida de Genta, que fue el doctor Álvarez Prado. Este intelectual, un intelectual católico, lo acerca a las primeras obras revisionistas, o sea, históricas revisionistas, y Genta ahí se encuentra con la patria, con su raíz y con su historia. Y no solamente eso, sino que Álvarez Prado lo conecta con el credo entrerriano, que tenía un profundo sentido nacional y también una muy buena teología y militancia nacional. Respecto a su conversión, dice Genta, en mi año juvenil, en mi paso por las aulas, estas son palabras de Genta, en mi paso por las aulas del Colegio Nacional de la Universidad de Buenos Aires, padecí los estragos del liberalismo y del marxismo. Y bueno, y sigue diciendo que gracias a Dios se pudo convertir y no gravitó ese marxismo y ese materialismo en sus alumnos, porque consiguió superar esas negaciones que confundían mi mente y envenenaban mi corazón. Y en estos 10 años, ya habían pasado 10 años en su conversión, dice, me he consagrado a saldar mi deuda con Dios y con la patria. O sea, una profunda transformación de su vida. Fue designado, en la Revolución del 43, de 1943 fue designado interventor de la Universidad Nacional del Litoral, donde estaba dando clases, y al año siguiente fue director del Instituto Nacional del Profesorado Secundario. En su despacho había colocado un retrato de Juan Manuel de Rosas. Genta se apoyaba en ese proyecto militar del 4 de junio del 43, que tuvo como presidentes a Ramón Castillo I, a Arturo Rawson y a Pedro Ramírez. Pero en realidad el proyecto aparentemente no había mucha voluntad de llevarlo a cabo hasta las últimas consecuencias. Esa revolución de 1943 se fue diluyendo hasta lograr la aparición de uno de los personajes más nefastos de la historia argentina,
Juan Domingo Perón. A pedido de Perón, fue cesanteado de la universidad por razones políticas en 1945. Recordamos que el gobierno, si bien era formalmente presidido por Farrell, Edelmiro Farrell, el poder lo ejercía de hecho Perón. No volvió a ocupar ninguna cátedra oficial en toda su vida. En 1945 inauguró una cátedra privada de filosofía, de la cual ejerció la docencia hasta su muerte. No creó Yenta ningún pensamiento nuevo, tampoco fue un repetidor. Se limitó a difundir el pensamiento tradicionalista, que en la Argentina se llama nacionalismo. Yenta nunca tampoco se sintió tentado a replantear o adaptar a la cristiandad, sino que aspiró a rescatar los elementos permanentes y universales. Su humanismo fue cristocéntrico, donde el hombre actúa recuperada y ordenada, en forma recuperada y ordenada su naturaleza por un único foco central, que es la cruz. Este tema de la cruz es básico, es central en la obra de Yenta. Y afirmaba que el cristianismo es la única posibilidad del hombre de reconquistar y sanar su naturaleza. Para el hombre, sostenía que para el hombre, para andar en este mundo no hay otros caminos que los del Señor, o sea, los de nuestro Señor Jesucristo. Y Yenta ve con claridad, otra característica es que Yenta ve con la claridad de un profeta, denuncia y describe el proceso de descristianización que sufría la inteligencia, ¿no? Descristianización de la inteligencia. ¿Por qué profeta? Porque profeta consiste en descubrir, bajo un estado de cosas presentes, unas indicaciones de futuro que ya laten en la actualidad, aunque de modo oculto. Por eso podemos decir que Yenta fue profeta, señaló el destino incierto de la patria, separada de Cristo, y esas profecías se fueron cumpliendo una tras otra. Su clarividencia no se debía a otra cosa que a la perspectiva teológica que tenía, ¿sí? Él tenía una perspectiva teológica en todos sus análisis, políticos, pedagógicos, históricos y educativos. ¿Cuál era su estilo pedagógico? Su discípulo y yerno, como decía Mario Caponetto, dice que en Yenta se advierte un ritmo interior. Le sale al paso del discípulo y lo cautiva. Yenta era incuestionablemente, es un orador nato, tanto cuando escribe como cuando da una conferencia. Al comienzo de su exposición, el punto de partida es siempre un concepto claro y riguroso, el desarrollo del principio de una tesis, pero después de dar ese principio, baja el acontecimiento del día, a la angustia del momento, a lo que dice el diario ese día, y de nuevo otra vez a la contemplación. Y así sube el alma al vértice. Y cuando estaba contemplando, subía al vértice, ¿sí? Volviendo a ascender más arriba, porque ya el análisis era teológico, ¿no? Entonces pasaba del principio a analizar la cuestión del día, volvía a ascender hacia los principios y de ahí a Dios, inmediatamente. Nada conmovía ni deslumbraba más la inteligencia del joven alumno que ese ritmo del maestro. Pocas experiencias intelectuales más fecundas para quienes fueron sus hijos en la sabiduría, el encuentro asiduo y cotidiano con su palabra. La palabra de Yenta se transmitía a la tarde. Él en la mañana estudiaba, ¿sí? Pasaba la mañana en soledad y en silencio de su estudio, en medio de sus libros, y a la tarde daba clases. El profesor Alberto Caturelli dice que al leer sus libros y sus lecciones casi se pueden oír, o sea, se lo puede oír a Yenta. En materia educativa, Yenta no veía otro camino idóneo que el cultivo de la filosofía y las humanidades clásicas. Sostenía que la educación engendra el perfecto ciudadano y, por un lado, había que formar la inteligencia y, por el otro lado, también había otro principio que era la conducta que había que contagiar en el alumno, que era la conducta ejemplar del héroe. Esto es lo que se llama pedagogía del arquetipo y que es otro de los bastiones del pensamiento de Yenta y que consistía en la promoción y exaltación de los grandes arquetipos humanos.
y eso reconoce indudablemente una beta platónica. Se trataba de provocar en el educando la admiración hacia aquellos ejemplares que encarnan un modo inminente el modelo supremo con mayúsculas, por supuesto. Procura suscitar en el alma del discípulo un movimiento de admiración, porque el primer paso hacia la reflexión intelectual es esta. Toda actitud filosófica comienza con la admiración, que al igual que la belleza entra por el sentido y asciende a la inteligencia, ¿no? Una virtud arrebatadora que atrae el alma al educando. Y ese arquetipo, esta pedagogía de los arquetipos que es tan importante, para Allenta, el modelo del ciudadano argentino, el arquetipo del ciudadano argentino es San Martín. El general San Martín, que como Sócrates es lo que debe ser en todas las circunstancias de la vida, en el soldado del servicio de la patria, en la creación del ejército argentino, la fidelidad en la misión libertadora, la alegría de los triunfos, la necesidad de la renuncia, el destierro que le imponen los demagogos, en la pobreza, en la educación de su hija, en el aliento a Juan Manuel de Rosas para luchar contra el imperialismo extranjero, en fin, la prudencia, la sobriedad, el valor y en la justicia de su vida. Es el modelo, es el modelo también de la libertad y de la justicia, y San Martín entonces es un maestro de justicia y es el educador del ciudadano argentino. Este es el arquetipo del ciudadano, San Martín. Sostenía, en el mismo sentido, que la vida nos ha sido dada para el sacrificio, para empresas grandes y duras, como la que tuvo San Martín. También sostenía que la filosofía clásica es el medio adecuado y el fundamento de la pedagogía del arquetipo, que tenga los santos y héroes como modelo de la educación. El modelo absoluto, el modelo ciudadano es San Martín, pero el modelo absoluto no puede ser otro que nuestro Señor Jesucristo. Por lo que toda la formación del alumno se debe ordenar a la contemplación. Entonces, la educación del arquetipo, y esto es importantísimo en el pensamiento de Allenta, y esto influye y es parte del factor Allenta también, que la educación del arquetipo prepara al hombre para la autodonación al prójimo, a la patria y a Dios, y en el fondo lo prepara para una muerte digna. Se ve entonces por qué Allenta, contra viento y marea, sostenía que el fin de la universidad es la contemplación de la verdad, con mayúscula, inmutable, el cuidado del alma de una nación y con el consecuente desarrollo de la tradición heredada de España. Por eso, frente a en esa época, que después de la reforma universitaria en 1918, que se había echado a Aristóteles de la universidad y se había demolido a la universidad, sostenía Allenta: nosotros en cambio queremos reintegrar a Aristóteles a la universidad, queremos la metafísica en la universidad. Y hablando de metafísica, ¿cuál era la idea filosófica de Allenta? Su reflexión siempre parte de Platón. Antes de comenzar a pensar, hay que reconocer que nuestro mundo es radicalmente antifilosófico. Un buen remedio para comenzar esa cura, esa enfermedad, es la meditación de los diálogos socráticos, en que se aprende al hombre que el hombre normal no es el hombre común, el cobarde, sino el santo, el héroe, el filósofo, el poeta, el político y sobre todo el contemplativo. Y el filosofar persigue la verdad para contemplar, la inteligencia se orienta a la vida contemplativa, la verdadera filosofía enseña a bien morir, esto es típicamente socrático, de ahí que el punto de partida debe ser el consejo socrático: conócete a ti mismo, que es conocerse el alma inteligente y libre. El magisterio socrático es el camino de perfección del alma y por lo tanto el de la patria también. El virtuoso se sabe que es señor y alcanza las virtudes que deben regir a la ciudad, y como Sócrates es fiel hasta la muerte. No se trata de vivir, sino de vivir bien y estar dispuesto a morir por la patria. Lo primero, también, otro rasgo de su pensamiento filosófico, es que, a diferencia de otros pensadores católicos contemporáneos, nunca dividió él la filosofía de la teología. Para él la sabiduría era la ciencia de Dios, y la sabiduría es cristocéntrica o no es sabiduría.
En materia política, este es un tema muy, muy interesante y bastante polémico. Atento a su intensa pasión patriótica, o sea, reiteramos, Yenta era un filósofo. Sin embargo, tuvo muchísima influencia y escribió muchísimo sobre política, ya vamos a ver esto. La urgencia y la crisis que presentaba la Argentina, los años que le tocó vivir, él arremetió de transmitir su mensaje a los jóvenes, pero lo hizo de manera, y lo hizo de manera muy riesgosa, porque él no tenía ninguna estructura partidaria. Él emprendió como caballero andante de su propia soledad y publicó varias obras. La más importante quizás Guerra Contrarrevolucionaria, que ya no vamos a referir a esta obra, pero también una edición comentada del Manifiesto Comunista, otro libro que se llama Principios de la Política, otro El Nacionalismo Argentino y otro La Opción Política del Cristiano. Estos libros de Yenta son propiamente políticos, ¿no? Su opción política fue siempre el nacionalismo católico y una firme posición contrarrevolucionaria frente a los avances de la revolución anticristiana. Afirmaba que el pueblo necesita teología y metafísica y propone la difusión de la doctrina de la verdad conforme a la doctrina social de la Iglesia y el desarrollo de una conciencia nacional conforme a la tradición hispánica, inspirada en los arquetipos y los hechos ejemplares. Reitero, difusión de la doctrina de la verdad conforme al magisterio de la Iglesia Católica, la tradición hispánica inspirada en arquetipos y hechos ejemplares. El ateísmo, sostenía, es el fenómeno más grande de nuestro tiempo y la verdadera causa de los males sociales que soporta el mundo actualmente. Otro de sus postulados es la rehabilitación de la inteligencia, combate tanto al liberalismo como al socialismo, y en todo se orienta hacia la restauración de un pensamiento libre y vertical, inconmovible, reafirmado por el concepto de autoridad. Y el concepto de autoridad es muy fuerte para Yenta. Afirmaba que lo mejor que tienen las cosas es el orden, de ahí la importancia que daba a la jerarquía social basada en méritos y en las cualidades espirituales. Bueno, acá fue un severo crítico el llamado sufragio universal. El sufragio universal pretende negar y usurpar la soberanía de Dios. Acá es un tema muy profundo de la llamada, él denostó, fue muy crítico, igual que siempre el nacionalismo argentino, el tema de la soberanía, la llamada soberanía popular. ¿Qué quiere decir soberanía popular? Nosotros los católicos sostenemos que la soberanía, el poder viene de Dios, o sea, esa es la doctrina católica, el poder viene de Dios, y Dios crea al hombre, lo crea social por naturaleza, el hombre necesita, para vivir en sociedad, se necesita una autoridad, es natural que en la vida social surja una autoridad, entonces el hombre es una creación, el hombre es social por naturaleza, la autoridad surge de la misma naturaleza de las cosas porque la vida social no es posible sin una autoridad que mande. Por lo tanto, la soberanía es algo creado por Dios, o sea, el gran soberano. Y para cerrar la doctrina de la Iglesia, nunca las verdades inmutables de la ley natural ni la ley divina pueden ser objeto de cambios o de votos, ¿sí? Sino que simplemente hay que reconocerlas y aceptarlas. En cambio, el otro concepto de la soberanía popular es propio de la Revolución Francesa y el poder viene del pueblo, ¿sí? Es un concepto totalmente distinto, ¿no? Bueno, él decía que el hecho, por supuesto, que el hombre
que la autoridad venga de Dios, no quiere decir que Dios elija directamente a las autoridades, ¿sí? Y tampoco la forma de gobierno que se adopte. Este es otro tema, ¿sí? La razón primera y principal de la legitimidad de un gobierno, decía, y de una estructura jurídica del Estado, hay que buscarla en la eficacia o ineficacia si sirven para el fin específico. O sea, la forma de gobierno hay que buscarla según el fin específico, que es el bien común. Y la forma de designación puede ser incluso la violencia. Compete a los hombres la elección. A una parte de la multitud, pueden ser muchos, algunos o uno solo. No se trata de imponer a nadie una determinada opción, sino, fíjense, o sea, ninguna opción política. Puede ser uno, monarquía, pueden ser algunos, aristocracia, o pueden ser muchos, la república. Eso es la forma pura de gobierno que ya afirmaba Aristóteles, que degeneran en las formas impuras, que son de la monarquía, la forma impura es la tiranía, de la aristocracia, la forma impura es la oligarquía, o sea, donde la aristocracia son los que gobiernan los mejores, en la oligarquía los poderosos, y la república se degenera en democracia, en la palabra democracia, ¿no? ¿Quiénes pueden asumir? Bueno, ¿qué sostenía Yenta como esto? O sea, a los hombres compete su elección, pueden elegir cualquier forma de gobierno. No se trata de imponer a nadie una determinada opción, sostenía, sino que lo que había que hacer era iluminar la conciencia de quien ejerce la opción, ¿sí? Entonces, por eso había que... Ahí viene, volvemos para atrás cuando él decía, hay que restaurar la inteligencia, ¿no? ¿Y quiénes pueden asumir la gestión política? Es razonable y prudente y legítimo que sean los mejores, los más capaces, los de mayor experiencia. Y bueno, y acá hago una salvedad, una disputa, no puedo dejar pasar este tema porque es un tema importante en el pensamiento nacionalista y en el pensamiento católico argentino. Hubo una disputa hace unos años muy importante entre dos maestros del nacionalismo argentino, que fue Antonio Caponetto y el doctor Héctor Hernández, ¿sí? Antonio Caponetto tuvo una obra, La perversión democrática, donde se sostenía la perversión intrínseca, digamos, de participar en partidos políticos y bueno, y Héctor Hernández refutaba esta tesis. Me quedo acá y eso lo profundizan después. Pero lo cierto es que en este debate, que fue muy rico y generó la publicación de varios libros por parte de ambos queridos autores, se planteó el tema de Yenta. ¿Qué opinaba Yenta de este debate? ¿Sí? En este debate, ¿qué posición hubiese tenido? Entonces, bueno, ponían distintos autores, si habían participado o no habían participado en política, qué decían, y entre ellos uno fue Yenta, ¿no es cierto? Yenta. Entonces, Héctor Hernández, para refutar la tesis, como argumento para refutar la tesis de Antonio Caponetto, dice Héctor que Yenta participó en política, en un partido político. Cuando la Alianza Libertadora Nacionalista se constituyó como partido político, Yenta, que ya se había convertido, se sumó, o sea, esto en su juventud, ¿no es cierto? Se sumó, bueno, la actividad se inició en un local partidario en calle San Martín, etcétera. Participó también en un local de la Alianza, en el barrio de Villa del Parque. Bueno, también expuso las razones de su afiliación a la Alianza, bueno, etcétera. Inclusive muestra algunos afiches, ¿no es cierto?, donde hay un acto en el Luna Park, y entre las fotos de los oradores, figura Yenta, ¿no es cierto? Yenta.
Por el otro lado, digamos, en la otra esquina del ring, Antonio Caponetto transcribe varias frases, partes de escritos de Yenta donde denosta la democracia y lo llama vómito electoral, engaño, soborno y adulación son los métodos para triunfar en las urnas. La estupidez humana ha llegado hasta los cristianos en la idea de la inmaculada concepción del pueblo. Aislados somos pecadores, juntos, sobre todo votando, somos inmaculados. Después dice que en los evangelios en ningún lado se dice que Cristo tuviese un solo voto y que la multitud eligió a Barrabás como lo elige hoy a Perón. Bueno, la tapa del libro de la democracia, un debate pendiente, es precisamente, ¿no?, cuando el pueblo vota y pide la liberación de Barrabás y la crucifixión de Cristo, ¿no? Así el debate. Creo que con esto está muy bien. También decía, lo que menos soporto son los nacionalistas y católicos tácticos que pretenden copar los movimientos y terminan sirviendo lo peor. Esto lo dijo en el último discurso, ¿no?, de él, que ya vamos a hablar de eso. Bueno, así las cosas sobre el tema político, ¿no? Era insoslayable entrar en ese tema, es para profundizarlo y para analizarlo. La verdad que es un debate muy interesante, muy profundo, y que da para mucho. Pero lo dejamos ahí. ¿Qué decimos como conclusión a todo esto? Lo que podemos decir, yo estudiando a Yenta, lo puedo decir es que, bueno, evidentemente hay pruebas de que Yenta participó en su juventud en un partido político, en esta Alianza Nacionalista, pero su pensamiento, en general, cuando fue evolucionando, fue digamos, en el sentido de desaconsejar esta forma de elección de autoridades. Y él mismo dice, en la revista Combate, en la número 1, dice, no somos antidemocráticos. O sea, él dice, o sea, esto, digamos, de por sí no somos antidemocráticos. Por el contrario, nos entusiasma la idea de una democracia verdadera, dice. Pero, dice, esta exige una comunidad virtuosa y un pueblo jerarquizado para el bien común. Y sigue diciendo, y nos resistimos a admitir, o sea, no existe una persona razonable que crea seriamente que esta posibilidad existe en la Argentina. O sea, diciendo, hoy en la Argentina esto es imposible. También dice, no es verdad que existe una tradición democrática en nuestra república, porque es notorio que hasta 1912 no practicó jamás el voto, el sufragio universal, ni intervino activamente en la política del pueblo. También es notorio, dice, que los únicos ensayos democráticos del gobierno de Irigoyen y de Perón degeneraron en insoportables tiranías demagógicas. Bueno, también dice, en el principio de la existencia de nuestra nación lo que encontramos es un ejército atrás de su jefe, y no encontramos jamás una multitud ansiosa por ir a votar. ¿No es cierto? Y sostenía que la Argentina, dice, la Argentina que yo quiero, decía Yenta, ya fue. Esa es la mejor Argentina. Y a esa hay que volver si queremos restablecer el orden, el honor, el señorío y hasta nuestra propia condición de hombres, ¿no? Esa Argentina es sencillamente la ciudad cristiana, edificada por España en tierra americana. Por eso la opción política de Yenta no fue otra que el reinado efectivo de Cristo Rey, ¿no? Termino este capítulo con 3 ideas básicas de Yenta. Primero, en materia política, que es necesario un cambio de mentalidad, que había que volver a la primacía de lo espiritual sobre lo material, muy importante. Después, una economía nacional para cubrir las necesidades de la población.
Y algo muy importante, que es la descentralización de la población. Él sostenía que había que integrar distintas regiones de nuestro inmenso territorio, terminando con las monstruosas aglomeraciones, o sea, descentralizar la industria y el comercio. Estas son ideas más prácticas, ¿no? y no generales. Y el cristiano y la política, muy interesante lo que dice, cómo se debe comportar, qué relación hay entre el cristiano, la vida del cristiano y la política. En este punto sigo literalmente a la obra de Mario Caponetto y Leyenta. Dice, el punto de partida de Leyenta es la visión del hombre. Dice, una visión que no solo responde a una recta antropología filosófica, sino mucho más, una visión teológica del hombre. El hombre es persona y la distinción última de su naturaleza es el alma inmortal con destino eterno. El fin último del hombre es Dios, el fin al que tiende por naturaleza, pero es una realidad que el pecado lo divide y lo separa de Dios. Pese a su naturaleza herida, pese a esa naturaleza herida, el hombre es capaz de elevarse al conocimiento de verdades esenciales y a virtudes éticas. Y por eso, pero por sí solo no puede alcanzar el fin último, requiere el auxilio de la gracia. Ahora bien, esta estructura ética de la persona se refleja también en las estructuras sociales y políticas. Y esta afirmación es de enorme importancia, porque puesto que supone que el hombre, tanto en lo individual como en la vida política, requiere ser rehecho, restableciendo su principio y sanado por Dios. Y el camino por Dios para liberar al hombre del pecado es Cristo, es la cruz. Entonces, llegados a este punto, aparece otra conclusión en el pensamiento de Leyenta, que es la encarnación del Verbo, la verdadera y la única liberación del hombre del pecado. Y esa liberación es previa a cualquier otra liberación que se pretenda, sea económica, política o social. Sigue diciendo que el primer rasgo del hombre cristiano es ser sal de la tierra y luz del mundo. Este es el estilo de vida cristiano, un ejemplo viviente, una verdad militante, agónica, osada, intrépida como Cristo mismo, jamás insípido, ni destenido, ni disimulante, ni vergonzante, estilo que debe proyectarse en todos los ámbitos públicos y privados. El segundo rasgo es la caridad, que nos lleva a amar a nuestros enemigos e incluso a no responder las ofensas que nos infieran. Pero eso en el orden personal, aclara, porque cuando se atacan los grandes amores, Dios, la patria y la familia, y el orden natural, entonces se impone como deber de caridad asumir la defensa. O sea que cuando se tocan a Dios y la patria y la familia, no vale poner la otra mejilla, ¿no? Como falsamente hoy se pregona. El tercer rasgo es la disposición al sacrificio. El sacrificio funda una nación, su señorío y su existencia histórica nacen y se sostienen en el sacrificio de sus hijos, sobre todo en aquellos que están encargados de defender la patria. Y el cuarto rasgo, finalmente, es el espíritu de pobreza, que no es una pobreza pecuniaria, dineraria, sino el desprendimiento de todo. Esto es una pobreza espiritual que purifica nuestras almas y nuestra mirada sobre las cosas y el mundo. Desprendimiento de todo. Fíjense cómo todas estas ideas son parte de aquel factor Leyenta, ¿no? Sal de la tierra y luz del mundo, caridad, auténtica caridad, disposición al sacrificio y espíritu de pobreza para dejarlo todo, ¿no? Todo eso es factor Leyenta, ¿no? Después todo eso se traduce en el soldado, en el piloto que volaba al ras del mar con una valentía impresionante, ¿no? Un arrojo impresionante. Y después de esto, bueno, ¿qué opinaba Leyenta sobre la guerra antisubversiva? Punto muy, muy importante también. Decía, Leyenta no aprobó, bueno, ustedes saben cómo se combatió la guerrilla en el golpe del 76, el golpe militar del 76, y qué pasó con el tema de los desaparecidos, etc., ¿no? Leyenta, lo doy por sabido eso, Leyenta no aprobó nunca que las Fuerzas Armadas enfrentaran clandestinamente al terrorismo, o que optaran combatir a los guerrilleros con los mismos métodos. Esa manera de actuar es inadmisible
Si tiene que defenderse y combatir, sostenía, el cristiano debe hacerlo a la luz y a cara descubierta, y no desde la sombra y con el rostro encapuchado. Debe, y concretamente decía, debe apresar abiertamente a los guerrilleros, juzgarlos públicamente según las leyes de la guerra, condenarlos públicamente y, si fuese posible, ejecutarlos públicamente. ¿Sí? Nicolás Casanseu, esta doctrina de Yenta es compartida por muchos pensadores. El profesor Edmundo Geloncha escribió sobre esto, Saccheri, el padre Alberto Escurra, etcétera, en el mismo sentido de Yenta, ¿no? En el mismo sentido de Yenta. Nicolás Casanseu, que también fue alumno de Yenta, dice que se difamó a Yenta diciendo que fue el ideólogo de la represión ilegal. Casanseu da fe de que ello es mentira. Dice, cuando algunos oficiales, enfurecidos por el asesinato de algún camarada, le planteaban a Yenta la necesidad de salir a cazar terroristas, y él les decía, si ustedes hacen eso, o sea, salen a cazar clandestinamente terroristas, dejan de pertenecer ipso facto al ejército para transformarse en una banda. ¿Por qué era quisquilloso Yenta en este sentido? Porque él dice que el héroe debe tener una pulsión a lo moralmente perfecto. O sea, que esto en definitiva es la vieja doctrina de la moral, ¿no es cierto? El fin no justifica los medios. Si el medio es malo, el acto es malo, ¿no? El acto es malo. Algunos tropa propia, digamos, no aceptaban esta posición de Yenta porque decía que podía ablandar al combatiente, ¿no? Y Liz Yenta, su hija, dice algo muy interesante, muy esclarecedor con respecto a esto, porque escuchó de labio de su padre, siempre decía que la única manera legítima de emprender la lucha armada para derrotar a la guerrilla marxista era la misma que en España del 36. Un ejército regular, al mando de un jefe responsable, sin excluir como recurso extremo la pena de muerte. Ese era el pensamiento de Yenta. Pero claro, en Argentina no tuvimos un Franco, lo que faltó en aquellos años fue un hombre fuerte, ¿no? Yenta filósofo y Yenta político. Mario Caponetto nos dice que Yenta estaba lejos de ser un hombre de acción, no era un hombre de acción, no respondía al modelo del político típico, ¿no? Víctor Ordóñez, otro autor nacionalista, decía que fue un maestro para la acción, porque Yenta era un especulativo, un filósofo de raza, pero la caridad lo llevó al momento duro de la patria, ¿no? Entonces, la especulación filosófica de Yenta, el pensamiento filosófico y la acción política se dieron en una unidad, ¿sí? Por eso no cabe hacer una distinción, no se puede distinguir a un Yenta filósofo de un Yenta político, es una sola cosa. Su cátedra privada, cuando fue echado ya en el comienzo de su carrera, nunca más volvió a dar clases, ya dijimos, y él se dedicó a dar clases en su casa, una cátedra privada de filosofía, y duró un total de 30 años esta cátedra. Mario Caponetto divide toda la época de la cátedra privada en dos etapas. La primera en 1945 a 1962 y después de 1962 adelante hasta la muerte de Yenta, ¿sí? En este año 1962 es un año de quiebre, porque ese año un sector de la Fuerza Aérea le solicita la colaboración a Yenta para redactar una doctrina contrarrevolucionaria ante la creciente embestida de la guerra subversiva promovida por el comunismo, ¿no? O sea, en el 62 Argentina ya estaba asediada por los movimientos comunistas y la guerrilla. Edmundo Geloncha, el profesor Edmundo Geloncha, dice que Yenta, en su casa del barrio de Colegiales, destinó un ambiente amueblado como aula para enseñar gratuitamente a quienes quisieran asistir a sus clases.
La Cátedra Privada de Filosofía de Yenta fue un polo de difusión de doctrina y de atracción política y patriota. Amigos, alumnos, algunos de los cuales ocupaban importantes posiciones en la sociedad, aprendían doctrina, intercambiaban informaciones de las cosas que no salían en los diarios, concurrían, muy interesante, concurrían militares, diplomáticos, sacerdotes, habla aparte que también una fervorosa juventud, ¿no? Desde las 7 de la tarde la casa estaba abierta a los amigos y a los amigos de los amigos y a quienes quisieran escuchar y compartir aquella sabiduría que desde la verdad universal, o sea, del pensamiento filosófico, iluminaba la noticia del día. ¿Sí? Paralelamente a estos cursos, Yenta daba conferencias, escribía y también daba cursos de verano en el interior del país. Las clases tomaban versiones taquigráficas, luego apareció el grabador y así se iban difundiendo, a pesar de que habían voces que querían acallarlo y escondían sus libros, etcétera, etcétera. En una primera etapa dictó un curso sobre Platón. Acá hago dos referencias. ¿Qué sacó de Platón? Las ideas principales. Estuvo 2 años, de 1947 a 1949, dando curso de Platón exclusivamente. Dice, la labor del filósofo va unida al compromiso con el destino de la patria. Fíjense que eso es factor Yenta también. La labor del filósofo va unida al compromiso con el destino de la patria. Y la relación entre el alma y la ciudad, la polis, o sea, y la patria. La relación del alma con la polis. Este es pensamiento platónico, ¿no? Y de Aristóteles tomó estas ideas, rescataba estas ideas. Dios es la medida de todas las cosas. La política es la más elevada de las ciencias morales. Pero no es la ciudad, o sea, la polis, la que le dicta la ley al hombre, sino que la ciudad se edifica sobre la ley escrita por Dios en la naturaleza del hombre. Dicho de otra manera, este pensamiento de Aristóteles, la ciudad se edifica sobre la ley natural. A contrario sensu, si la ciudad se edifica sobre la ley natural, lógicamente que si la ley natural no se respeta, se desmorona todo, ¿no? Quizás es lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Bueno, con respecto también se introdujo de lleno la doctrina cristiana con San Agustín, quien ejerció siempre en Yenta una particular atracción y fascinación. Yenta lo llamaba el orador de Cristo a San Agustín. Solía decir que San Agustín, después de San Pablo, eran el alma más profunda de la cristiandad. Luego siguió con el estudio de Santo Tomás de Aquino. Y bueno, también escribió y conferenció sobre temas de historia argentina, aunque no era un historiador de oficio. Pero su mirada siempre era la de un filósofo que a partir de datos históricos meditaba sobre el origen y el destino de la nación. Y en la segunda etapa, esta que empieza en 1962, cuando algunos sectores de la Fuerza Aérea le piden que escriba una doctrina sobre la guerra contrarrevolucionaria, ahí ya empezó a tener un magisterio itinerante, empezó a viajar Yenta. Recorría el país visitando grupos militares y civiles en distintos lugares de la patria. En ocasiones era invitado por algún jefe de regimiento, en otras por algún grupo de oficiales. Las clases las daba donde podía, en salones o en casa de familia. Prefería cuando iban que los militares fueran con su familia, especialmente con sus esposas, a las conferencias de él, a las clases de él, porque tenía clara conciencia de que la guerra que se iba a librar era imprescindible el acompañamiento familiar. Tuvo con Saccheri, el otro mártir de nuestra patria, tuvo al menos un encuentro. Saccheri por ese entonces también realizaba una tarea similar de esclarecimiento de los cuadros militares. Se estableció entre ellos una recíproca comunión de labor, o sea, una simpatía y admiración mutua, aunque cada uno tenía su distinto estilo e impronta. Hay una anécdota que cuenta el profesor, el doctor Héctor Hernández, en su obra sobre Saccheri,
que dice que una vez Sakeri, emocionado, había comentado que en una conversación Yenta lo había calificado a Sakeri como su sucesor doctrinal. La hija de Yenta dice que el Yenta filósofo es menos conocido que el Yenta doctrinario político. Y entonces se pregunta por qué perdió 15 años de su vida, o sea, de 1962 al 74, prácticamente 15 años, casi exclusivamente escribiendo para las Fuerzas Armadas. Es que Yenta percibió que el plan para destruir a las Fuerzas Armadas, el asalto al poder, en esa situación era inevitable la lucha, y que hoy, obviamente, las Fuerzas Armadas jugarían un papel incuestionable. Amaba a su patria, estaba entrañablemente unido a su destino histórico y sabiendo lo que se venía no podía no participar. Entonces por eso se dedica a adoctrinar a las Fuerzas Armadas como tarea inmediata. Y porque, no porque ignorara que filosofar está antes que obrar, sino porque sin un mínimo de orden en la ciudad es difícil sostener cuestiones filosóficas. O sea, primero el orden, ¿no? El último discurso. Dice el profesor Edmundo Quelonquich que Yenta le temía al secuestro y a la tortura porque no se creía con fuerza para soportar eso, y le pedía al Señor que le ayudara en la fidelidad final si Dios le reclamaba el testimonio entero. Yenta fue amenazado varias veces. Su hija, Liz Yenta, comenta que las amenazas siempre se hacían los sábados a las 11 de la mañana. Si sigue enseñando eso, lo matamos, le decían. Podría haberse huido, podría haberse exiliado, podría haberse preservado para los discípulos del futuro. De hecho, varios años atrás había tenido ofertas para irse a la Argentina a fin de realizarse académicamente, ya que el país se lo negaba. Le habían propuesto que se trasladara con toda su familia para ser decano de filosofía en la Universidad de Lisboa. La Universidad de Guadalajara le ofreció que fuera a fundar allí la Facultad de Filosofía y lo tentaron, como dije al principio, también con una beca en Francia. No aceptó nada de esto, se quedó en la Argentina y en los 70 Yenta criticaba a unos y a otros, a trochimoche, podemos decir. Como Sócrates Yenta afirmaba que la ocupación más razonable y sensata y hasta más práctica de la vida es prepararse para saber morir. Otra vez Sócrates, ¿no? Prepararse para saber morir. Otra vez factor Yenta, ¿no? Podría haber aspirado a una muerte propia de un sabio, en la serenidad de su estudio, rodeado de sus libros, pero no, sin embargo su voz recorría el país y para muchos se había vuelto intolerable, ya que en los últimos meses se había vuelto particularmente profética, más profética que nunca. Las amenazas fueron algunas públicas, como la de los volantes firmados por una organización guerrillera distribuida en la Facultad de Derecho de la UBA. Aparecía una lista de condenados a muerte por la justicia popular y Yenta encabezaba esa lista. El segundo lugar era de Sakeri. Tenía conciencia de lo que le esperaba. En una carta que le envió un sacerdote el 2 de octubre del 74, precisamente el día de cumpleaños de Yenta, 2 de octubre, el último cumpleaños de Yenta, le confiaba que ya era la hora de desprenderse de todo y de ajustar las cuentas con Dios. Sin embargo, dice su hija que el humor y el talante de Yenta en los últimos meses era el mismo de siempre. Se lo veía activo, con su habitual sonrisa alegre y sobre todo ajeno a cualquier pose martirial, ¿no es cierto? En su último discurso, en la víspera de su muerte, es el discurso que Yenta es asesinado el 27 de octubre de 1974. Yenta da la última conferencia el 26 de octubre, la noche anterior, en ocasión de una conferencia, en ocasión del 7º centenario de la muerte de Santo Tomás de Aquino. Ahí profetizó su fin cuando comenzó diciendo... esto es literal de Yenta, ¿no? ¿Acaso sea mejor para los hombres y en especial para los cristianos tener que vivir peligrosamente
expuestos a morir en cualquier momento, pues no hay otro modo de vivir la vida verdadera que recorrer el itinerario de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue la noche anterior. Al día siguiente, una ráfaga de metralla le metió 11 impactos de bala. Con su mano derecha esbozó sobre su frente el signo de la cruz. No murió en el momento. Fue trasladado al hospital, pero su estado era tan grave que los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. ¿Sí? Era la festividad de Cristo Rey y Yenta iba camino a misa. Bueno, Yenta y Malvinas. Ya hemos dicho bastante de esto. Y que a pesar de ser asesinado en el 74, el eco de la enseñanza de Yenta estaban presentes en los soldados que combatieron en Malvinas, especialmente los pilotos de la Fuerza Aérea. Es que Yenta fue un actor de gran renombre en la Escuela de Aviación Militar. La Escuela de Aviación Militar está en Córdoba, y sus obras, especialmente Guerra Contrarrevolucionaria, fue el material de lectura para los aviadores que actuaron en la Guerra de Malvinas. Ese libro fue realizado por la propia Fuerza Aérea, fue realizado a pedido de la propia Fuerza Aérea, pero llegó a todas las Fuerzas Armadas, o sea, no solamente a los pilotos, sino llegó a todas las Fuerzas Armadas. Y posteriormente, a pesar del retiro de muchos de sus libros, por presión ya de oficiales masones y liberales, los escritos siguieron circulando profusamente, extendiéndose también al ejército, y también continuaron difundiéndose de la mano de docentes que fueron discípulos de Yenta, como el profesor Edmundo Gelonch. El mismo Yenta decía respecto a esta obra, o sea, Guerra Contrarrevolucionaria, esta obra contrarrevolucionaria: se trata de saber lo que hay que defender y lo que hay que combatir en esta guerra religiosa, mental, moral, política y física, de todo el hombre y todos los días, en todos los ambientes y en toda la patria, hasta el triunfo o la derrota totales. Es que Yenta predicaba el heroísmo, y en el héroe anida esa poderosa fuerza instintiva que lo empuja a realizar actos reñidos con el comportamiento común y el instinto de supervivencia. El factor Yenta era una suerte de enamoramiento de Dios y de la patria sobre todas las cosas, hasta el sacrificio final. Y esto no es un desprecio de la vida, como hacen los kamikazes, sino que era ofrendar aquello que el cristiano valora como un don divino, que es la vida, ¿no? El hombre verdadero no debe demostrar un demasiado apego a la vida. Lo importante es el empleo que hacemos de ella. El primer deber del ciudadano es estar preparado para morir, estar dispuesto a morir por la patria. Un compromiso total, que es un acto eminentemente aristocrático. Qué hermoso, ¿no? O sea, dar la vida por la patria es un acto eminentemente aristocrático. Factor Yenta. El pensamiento cristiano y clásico que Yenta transmitía a sus discípulos es la firme convicción de que la muerte en combate, defendiendo valores trascendentes, es el nacimiento de la vida eterna. Por eso no había nada más peligroso que un halcón argentino recién confesado. Héctor Hernández, el profesor Héctor Hernández, lo llamó a Yenta un veterano de Malvinas desde el cielo. Hay un libro, lo cité recién, el libro de Sebastián Miranda, Jordán Bruno Yenta y la gesta de Malvinas, donde recoge testimonios de varios combatientes que reconocen la influencia de Yenta en todas las Fuerzas Armadas. Algunos reconocen que el libro Guerra Contrarrevolucionaria era una Biblia entre los cadetes. Algunos incluso eran alumnos de él en las clases, durante las licencias, concurrían a la cátedra privada de Yenta. Y la influencia del pensamiento de Yenta fue fundamentalmente espiritual, la valoración de la vida, pero en clara conciencia de la importancia que esa valoración no podía, o sea, valorar la vida no podía ser superior a la misión a cumplir. Y fueron esas enseñanzas las que generaron esa capacidad de enfrentar la muerte en el medio del frío, las privaciones, bombardeos, etc. El teniente Fernando Torres reconoce que incluso llegó a las trincheras. O sea, se llevó a las trincheras un ejemplar del libro Guerra Contrarrevolucionaria, que sobrevivió a la guerra, o sea, y se lo pudo traer de nuevo, y lo conserva con cariño.
Ese libro de Sebastián Miranda, muy recomendable, también recoge testimonios de Zaineldin, de Gómez Centurión, de Rico, de Nani, incluso del teniente Esteves y tantos otros menos conocidos que reconocen haber rezado el rosario junto a sus soldados todos los días, rosario que sacaban del cañón del FAL, ¿sí?, donde los tenían atados. Factor Yenta. Bueno, ya vamos terminando. Es imposible soslayar este punto que fue la relación de Yenta con el peronismo, ¿no? Porque atravesó, el movimiento peronista atravesó toda la vida de Yenta, ¿no? Ya dijimos que a pedido de Perón fue cesanteado en 1945. Porque si bien Perón no participó en aquella revolución del 43, ni tampoco integró los primeros gabinetes, resulta innegable que la figura de Perón fue cobrando un interés cada vez mayor, a tal punto que Yenta decía, Perón se quedó con todo. Cuando la revolución del 43 estaba liquidada y la salida electoral se hacía inevitable, aparece Perón jugando un papel decisivo. Hay una anécdota que cuenta Mario Caponetto, que el mismo Yenta le confió a su yerno, a Mario Caponetto, cuál era la verdadera una anécdota que refleja esa verdadera relación que tuvo Yenta con Perón. Dice que una cierta tarde en Campo de Mayo, ya Perón se había iniciado una ascendente carrera hacia el poder y dominaba en buena medida el gobierno, aunque no figuraba. Se acercó a Yenta, mientras caminaba lo toma del hombro, un gesto suyo muy característico, y con su habitual sonrisa le dijo, mire Yenta, nosotros hemos emprendido un viaje, nos hemos subido a un tren, el que quiera subirse está a tiempo, el que no se queda en el andén para siempre. Esto le dijo Perón a Yenta. Yenta entendió muy bien que sus días en el gobierno estaban llegando a su fin, cosa que ocurrió efectivamente cuando en abril del 45, tras un violento asalto al profesorado de Buenos Aires, perpetrado por orden directa de Perón, Yenta quedaría cesante en todos sus cargos, sin sumario alguno, sin oportunidad de defensa, y todo se redujo a un decreto del Poder Ejecutivo firmado por el entonces presidente Edelmiro Farrell el 5 de mayo de 1945. Esto ocurrió, ese violento asalto al que hace referencia esta anécdota, contada por el propio Yenta, era el acto académico que daba inicio al ciclo lectivo 1945, en el Instituto Nacional del Profesorado, y ahí se hace presente una turba peronista con claro propósito de impedir la ceremonia, agredir físicamente a Yenta y sacarlo a rastras, lo que fue impedido por los propios alumnos del profesorado. Yenta pudo terminar su discurso, pero los vándalos lograron penetrar en el despacho del rector, destrozando todo a su paso, se ensañaron de modo especial con el retrato de Juan Manuel de Rosas, que Yenta lucía en su despacho, el que fue arrojado a la calle y quemado. ¿Sí? Yenta, efectivamente estuvo muy lejos de tener cualquier empatía con este personaje, que desde el principio lo consideró un demagogo, un ambicioso, dotado de gran habilidad política y desprovisto del más mínimo sentido moral. O sea que Yenta pierde sus cátedras no por obra de los comunistas o de los ateos, sino por el propio Perón. El régimen peronista, instaurado ya formalmente con la asunción de Perón como presidente el 4 de junio del 46, se había transformado en una insoportable tiranía. Toda voz disidente había sido acallada, la prensa amordazada, al tiempo que se extendía por toda la nación un culto hidrolático a la figura de Perón y de su esposa Eva Duarte. La educación fue coaptada por el régimen puesto al servicio del adoctrinamiento peronista en todos los niveles de enseñanza. En lo económico el país se empobrecía paulatinamente y ante semejante panorama era preciso reaccionar. Así, parte de la acción opositora, en 1950, Yenta funda una publicación que llamó Vida Militaris, y la cátedra de Yenta
se constituyó en un activo cenáculo antiperonista. El segundo gobierno de Perón se inició en el 52, donde se destaca ya una fuerte presencia de la masonería en el gobierno y un papel decisivo que tuvo la campaña que lanzaría Perón contra la Iglesia. En el 52 muere Eva Duarte. El país asistió a uno de los mayores espectáculos macabros que registra su historia. Los funerales se prolongaron durante más de un mes, el cadáver embalsamado llevando a diferentes rincones de la Argentina. Se impuso el luto obligatorio, al mismo tiempo que la figura de la fallecida era exaltada a límites inconcebibles que iban desde el heroísmo hasta la santidad. Las cosas llegaron a tal punto que algunos miembros de la Iglesia Católica se vieron obligados a intervenir para poner coto a semejante espectáculo. Todo esto iba ocasionando un profundo malestar en la jerarquía eclesiástica. De hecho, Perón había recibido al comienzo de su gobierno un apoyo de amplios sectores de la Iglesia, porque teóricamente Perón era un defensor de la doctrina social de la Iglesia que había empezado aquella primera encíclica social que tuvo la Iglesia, fue la Rerum Novarum de León XIII. Teóricamente Perón se basaba, y el justicialismo nacía de esa encíclica. Pero las tensiones entre la Iglesia y el régimen peronista no tardaron en aparecer. Al principio fue de modo velado esa persecución, pero fue creciendo hasta transformarse en una persecución ya abierta. Es que Perón pensaba que profesaba un catolicismo difuso, mechado de ideas absurdas, como suponer que Jesús era peronista, y hasta francamente heréticas, como establecer una iglesia nacional. Bueno, esto da para mucho. Otro factor de tensión fue la celebración en Buenos Aires de una asamblea espiritista organizada por la Escuela Científica Basilio en el Luna Park, que contó con expresa adhesión de Perón y de Eva Duarte, donde se exhibieron enormes afiches publicitarios que proclamaban, se hizo en el Luna Park, no sé si lo dije, ese encuentro. Esos afiches publicitarios proclamaban: Jesús no es Dios. Esta expresa y agresiva negación de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo provocó una firme reacción de sectores católicos. Todos estos acontecimientos repercutían de manera particularmente intensa en la vida de Yenta y especialmente en su cátedra, ¿no? Pero el punto de máxima tensión estaba aún por llegar. Hacia fines del 54, Perón desencadenó una dura y abierta persecución contra la Iglesia. Dos hechos pusieron al catolicismo en pie de guerra: la derogación de la ley de enseñanza religiosa en las escuelas públicas, la ley de Hugo Wass, que había reintegrado la educación católica derogada por la ley 1420 de 1889, que Hugo Wass, gracias a Dios, la había restablecido. Perón la derogó. Y la sanción de la ley de divorcio. La primera ley de divorcio en la Argentina no era de Alfonsín, fue de Perón. Se regresaba así al laicismo masónico y se iniciaba el proceso de disolución de la institución familiar. La reacción católica fue general, incluso algunos antiguos militantes peronistas, que eran a su vez católicos, abandonaron el peronismo. Cada parroquia, cada centro de acción católica se constituyó en un baluarte de lucha contra el gobierno. Llegamos así al trágico 11 de junio del 55, festividad de Corpus Christi, donde una inmensa multitud se concentró en la Catedral de Buenos Aires y, pese a la expresa prohibición del gobierno, ganó las calles, una procesión imponente, una de las más grandes expresiones públicas de fe católica en nuestro país, que se recuerde, ¿no? Al llegar a la altura del Congreso hubo un confuso episodio donde se quemó una bandera argentina y que Perón atribuyó falsamente a los católicos, que ellos habían quemado la bandera argentina. La guerra era ya total, ¿sí? Perón dispuso la deportación de 2 obispos, al día siguiente intervino el diario católico El Pueblo. El 16 de junio patotas incendiarias cumpliendo expresas órdenes de Perón, profanaron e incendiaron la Catedral Metropolitana, redujeron a ceniza el edificio y la curia. También se quemaron los templos de la zona vieja de Buenos Aires: Santo Domingo, San Francisco, San Ignacio, San Miguel, Nuestra Señora de las Victorias, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, San Nicolás de Bari, San Juan Bautista. En el ataque a Nuestra Señora de las Victorias
fue salvajemente golpeado un anciano sacerdote, el padre Jacobo Wagner, que intentó defender la iglesia y cuyas heridas fueron de tal magnitud que muere a los 2 meses preso de inmensos dolores ocasionados por esa agresión. Perón fue derrocado en un día como hoy, el 16 de septiembre de 1955, por el general Eduardo Lonardi, un general de católico, hecho y derecho. De su exilio, Perón se exilió, tejió alianzas con la guerrilla al tiempo que animaba al viejo sindicalismo de la derecha peronista, o sea, jugaba con uno y con el otro. Evidentemente, Perón seguía siendo fiel a sí mismo, un político hábil, pero carente de todo sentido moral. También apoyó y expresa y públicamente el secuestro y el asesinato del general Aramburu por parte de Montoneros, al tiempo que su alianza táctica con la guerrilla era harto conocida, ¿no? Con la llegada, así llegó, finalmente después llegó el tercer gobierno de Perón, ya tácticamente aliado a la guerrilla, y se iniciaba la fase final de la guerra revolucionaria, que era el asalto terrorista al poder. ¿Sí? Esto era una consecuencia también de la visión profética de Yenta, ya que él tiene un libro que se llama así precisamente, Asalto terrorista al poder. Yenta entendió que era conveniente y necesario que el nacionalismo católico tuviese un órgano de expresión pública ante todo esto que estaba ocurriendo, y así fundó una publicación que adoptó el nombre de Combate. Yenta estaba convencida que ninguna salida tenía el país si no se eliminaba de la vida política el peronismo. Fue muy crítico, entonces, como conclusión, fue muy crítico del peronismo desde su origen hasta su última conferencia. La última conferencia, como dije recién, el 26 de octubre del 74, el día anterior a su asesinato, criticó severamente al peronismo, Yenta. Incluso habían militantes peronistas en esa conferencia que se levantaron y se fueron. Y también fue muy crítico posteriormente del ministro de Bienestar Social, de María Estela Martínez de Perón, José López Rega, y fue López Rega el que cerró la revista Cabildo, publicación que también expresaba el pensamiento peronista. Termino con la causa de canonización. Ya hemos dicho que Yenta murió por odio a la fe. Lean este comunicado de marzo del 75 del Ejército de Liberación, 22 de agosto. Podemos decir que hubo un inicio de causa de canonización, que ya está probado que Yenta murió por odio a la fe. Sin embargo, en la Comisión Arquidiocesana de la Causa de los Santos, en el 2000, le responde al postulador de la causa que, dado el carácter político que tenía la personalidad de Yenta, no era posible acceder, digamos, a la beatificación de Yenta. Dice San Agustín que los mártires de los últimos tiempos no serán reconocidos como tales. Por eso quizás no extraña esta negativa, ¿no? Y porque es inconcebible esta respuesta cuando hay centenares de santos que precisamente son santos a causa de su carácter político, ¿no? Por su abnegada entrega al bien común. Y también es extraño que estos mismos que niegan iniciar la causa de canonización de Yenta son los mismos que promovieron la canonización del obispo Angeleri, ligado estrechamente a la política, es precisamente a causa de su carácter, estrechamente a la política, explícitamente al terrorismo marxista. Esta es una foto de Monseñor Angeleri en una conferencia, en una misa, no sé qué lo que es, con la bandera de Montoneros atrás. Fue beatificado el 27 de abril del 2019.
Bueno, a pesar de todo esto, como dice, es más, Angeleri no murió en un accidente de tránsito, no lo mató nadie. Bueno, y termino, bueno, a pesar de todo esto, como dijo Yenta, dijo, he gastado mi vida viviendo marginado, desterrado, pobre y calumniado, y pienso que Dios ha querido ser tan bueno conmigo que me ha despojado de todo. Dios me ha preservado con un mal, pero que en realidad es el mayor de los bienes que se puede recibir. El estar marginado, echado, inspirando temor en todo el mundo de ayudarlo a uno por medio al poderoso. Los hechos en el fondo son todos adorables porque están en el plan de la divina providencia, porque ese es el verdadero sentido católico de la vida, hacer de la muerte sirviente de la vida, hacer del mal sirviente del bien, hacer del sufrimiento verdadero instrumento de alegría. Este es Yenta. Roguemos a nuestro Señor Jesucristo que también tengamos el factor Yenta en nuestra patria, en nuestras familias, en nuestras profesiones, en nuestros apostolados y fundamentalmente en nuestras almas, aprendiendo por qué vivir, preparándonos para saber morir, ofrendando nuestras vidas hasta el sacrificio final, que vivamos peligrosamente hasta dar, si es necesario, el testimonio entero, como decía Yenta. Muchas gracias.